Ana Lucía observó a Santi reír junto a la piscina, un sonido cristalino que rara vez se escuchaba en la imponente mansión Alcántara. El sol de la tarde madrileña reflejaba destellos en el agua, y el pequeño chapoteaba con una alegría genuina, una libertad que contrastaba brutalmente con el ambiente gélido y formal de aquella casa de la Moraleja. Ella, con el uniforme de empleada recién puesto, sintió un vuelco en el pecho, una conexión instantánea con esa inocencia desbordada. Era la primera vez que lo veía tan relajado, tan él mismo, sin la supervisión constante que lo ahogaba y lo mantenía bajo una estricta disciplina. Sus ojos grandes, acostumbrados a la dureza de la vida, se llenaron de una ternura que no había podido expresar desde que llegó a aquel mundo de lujo y silencios, buscando una nueva oportunidad. La imagen de Santi, con su sonrisa amplia y sus ojos chispeantes, se grabó en el alma de Ana Lucía, revelándole una verdad tácita. Este niño, a pesar de estar rodeado de opulencia, carecía de lo más esencial, de afecto puro y desinteresado. Los azulejos venecianos de la piscina, los cuidados jardines que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, los muebles de diseño que adornaban cada rincón de la mansión, todo gritaba riqueza, pero su corazón percibía la profunda soledad que envolvía al pequeño. Ella, recién llegada de su humilde pueblo, había buscado en este lugar una oportunidad, un futuro digno para su hermana menor, y ahora se encontraba con una realidad más compleja de lo que imaginaba. ¿Cómo podía tanta belleza y fortuna albergar tanta tristeza oculta tras sus muros? Ana Lucía, apenas 28 años, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero su compasión era una fuerza inquebrantable. Había huido de su pasado con la esperanza de construir un puente hacia un mañana mejor, pero el miedo a no ser suficiente la carcomía por dentro. Una constante inseguridad. Aquí, en este laberinto de pasillos y habitaciones suntuosas, se sentía a veces diminuta, casi invisible, como una pieza más del engranaje doméstico. Pero al ver a Santi, todo eso se disipó. Su vulnerabilidad la llamó de inmediato, despertando en ella un instinto protector que la impulsó a querer borrar esa tristeza que, de vez en cuando, empañaba los ojos del pequeño. No puedo dejar que este niño siga triste, pensó Ana Lucía con una firmeza que la sorprendió. Santi, con solo 7 años, era un torbellino de emociones contenidas. Su síndrome de Down no definía su espíritu, que era puro y vibrante, pero las miradas de los demás, a menudo cargadas de lástima o incomodidad, lo habían encerrado en un caparazón de silencios. Necesitaba que alguien lo viera de verdad, más allá de los diagnósticos y los tratamientos costosos que su padre le imponía, como si fuera una imperfección a corregir. Ana Lucía intuyó que detrás de esa risa momentánea en la piscina existía un océano de sentimientos no expresados, una búsqueda constante de afecto genuino y aceptación. Ella misma había sentido esa soledad en su infancia y ahora la veía reflejada con dolor en los ojos del pequeño, comprendiendo su necesidad. De repente, la sombra imponente de Ricardo Alcántara se proyectó sobre la escena. El empresario, un hombre de 55 años, exudaba poder y una implacable ambición que había forjado su vastísima fortuna, sin mirar atrás. Para él, cada aspecto de la vida era una transacción, un problema que el dinero podía solucionar con una facilidad pasmosa, sin importar el costo humano. Ver a su hijo reír con esa espontaneidad, algo inusual bajo su mirada, pareció descolocarlo por completo. Su semblante, usualmente pétreo, mostró un atisbo de algo indescifrable, una parálisis momentánea que Ana Lucía no pasó desapercibida, notando la rara emoción en su rostro. El contraste entre la inocencia del niño y la rigidez del padre era abrumador. Ricardo se detuvo, observando la inusitada ternura que emanaba del encuentro entre Ana Lucía y Santi. Era como si una barrera invisible se hubiese roto, revelando una faceta de su hijo que él, en su obsesión por corregir su condición, nunca había permitido florecer, o quizás nunca había querido ver. Para el magnate, la existencia de Santi con síndrome de Down era una imperfección, una mancha en su intachable reputación, algo a ocultar y, si era posible, a erradicar con la mejor ciencia y los más prestigiosos médicos, sin escatimar en gastos. Sin embargo, en ese instante, la risa genuina de
Santi resonó en sus oídos como una melodía extraña, ajena a su mundo de números y silencios fríos. Mientras Ricardo permanecía estático, su teléfono vibró, rompiendo el breve idilio. Se apartó unos pasos, creyendo estar a solas, pero Ana Lucía, que recogía unas toallas cerca, escuchó cada palabra con una claridad asombrosa. La voz de Ricardo, generalmente firme y autoritaria, ahora vibraba con una ansiedad palpable. Esto es una locura, una mentira de años. No podemos seguir así, masculló en 1900, voz baja, con un tono que no le había escuchado jamás. Aquella frase, pronunciada con desesperación contenida, se clavó en el corazón de Ana Lucía, sembrando una semilla de duda y misterio en el alma de la joven empleada, quien presintió un gran problema. ¿Qué oscuro secreto se ocultaba tras los lujosos muros de la mansión? ¿Qué clase de carga llevaba ese hombre poderoso en su conciencia? La conversación continuó en voz baja, casi un susurro, y Ana Lucía logró captar la frase que él haría su sangre. La partida de nacimiento fue manipulada. ¿Lo olvidas? Si esto sale a la luz, todo se desmorona, dijo Ricardo. Su voz ahora un hilo apenas audible, cargada de una culpa insoportable y un miedo profundo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana Lucía. Aquellas palabras resonaron en su mente, sugiriendo una trama mucho más compleja de lo que podría haber imaginado. Un engaño que iba más allá de un simple asunto familiar, afectando la vida de personas inocentes. La imagen del poderoso Ricardo Alcántara, nervioso y al borde del colapso telefónico, contrastaba violentamente con su figura pública de hombre inquebrantable y seguro de sí mismo. ¿Qué tipo de falsedad familiar podía ser tan grande como para torcer un documento tan fundamental y poner en riesgo toda una reputación intachable? ¿Te conmueve esta historia de secretos y verdades ocultas en el corazón de una familia poderosa? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque lo que Ana Lucía está a punto de descubrir cambiará para siempre el destino de Santi y de la mansión Alcántara, revelando las verdaderas intenciones detrás de tanto lujo y silencio opresivo. Cada gesto de apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas historias que tocan el alma y nos recuerdan la importancia de la compasión, la verdad y la valentía para defender a los más vulnerables, a aquellos que no tienen voz. ¿Estás lista para desvelar los misterios que se esconden tras la fachada de opulencia y las mentiras cuidadosamente tejidas? Acompáñanos en este viaje donde cada revelación nos acerca más a la justicia que Santi merece. Un camino lleno de desafíos, pero también de esperanza para un amor que busca la aceptación plena. Las palabras de Ricardo la dejaron petrificada, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Una mentira de años y una partida de nacimiento manipulada. Se repitió mentalmente, sintiendo el peso de la revelación como una losa sobre sus hombros. No eran frases que se dijeran a la ligera, ni rumores sin fundamento. La imagen de Santi, tan inocente y vulnerable, se superpuso a la de su padre, tan poderoso y lleno de secretos inconfesables, un hombre consumido por sus propias decisiones. Una sensación de desasosiego la invadió, un presagio oscuro que la advertía de los peligros. Su intuición, forjada en la adversidad, le decía que había algo profundamente incorrecto en esa familia, algo que afectaba directamente al pequeño Santi. Sintió una punzada de angustia, mezclada con una creciente curiosidad. ¿Será posible que yo sea la única que descubra este oscuro entramado que envuelve a los Alcántara? Se preguntó con un nudo en la garganta, sintiendo una llamada poderosa. Desde aquel día junto a la piscina, la conexión entre Ana Lucía y Santi se hizo más fuerte, casi palpable, como un lazo invisible que los unía. Ella veía en él la misma pureza y la misma necesidad de amor que en su hermana menor, a quien había prometido un futuro mejor y una vida sin carencias. Santi, a su vez, encontró en Ana Lucía el afecto genuino que le había sido negado por tanto tiempo, una mirada que lo veía y lo aceptaba tal cual era, sin juicios ni expectativas inalcanzables. Su presencia era un bálsamo en la soledad del niño, un rayo de sol en la fría mansión que a veces parecía una cárcel dorada. Poco a poco, la risa de Santi comenzó a ser más frecuente, y sus ojos, antes tan melancólicos, ahora reflejaban una nueva chispa de esperanza, iluminando su pequeño mundo. La mentira de años, que
Había escuchado resonaba en su mente como un eco constante, una pista persistente que se negaba a desaparecer. Ana Lucía sentía la imperiosa necesidad de saber más, de comprender qué secretos protegía a Ricardo con tanto ahínco, qué había detrás de esa fachada. Sus días transcurrían entre las tareas domésticas, siempre atenta a cualquier detalle, a cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre el enigma que la carcomía por dentro. Fue durante una tarde de limpieza en el desván, un lugar polvoriento y olvidado en la parte más antigua de la mansión, cuando su mirada se posó en un antiguo baúl de madera oscura, cubierto por una capa de telarañas. Un presentimiento la invadió, un tirón en el estómago que le decía que aquello era importante. El baúl, de roble macizo y con herrajes de bronce oxidados, parecía una reliquia de otro tiempo, una caja de Pandora esperando ser abierta para revelar sus tesoros. Su superficie estaba grabada con iniciales antiguas que ya no se distinguían claramente, y desprendía un tenue olor a humedad y a recuerdos olvidados que evocaba tiempos pasados. Ana Lucía dudó un instante, sabiendo que hurgar en los secretos ajenos no era lo correcto, que era una invasión a la privacidad, pero la imagen de Santi y las palabras de Ricardo sobre la partida de nacimiento manipulada pesaban más que cualquier escrúpulo moral. Lentamente, con el corazón en un puño, intentó abrirlo, notando que la cerradura estaba rota, como si alguien lo hubiera forzado tiempo atrás, o como si simplemente el tiempo hubiera hecho su trabajo sin piedad. Al levantar la tapa chirriante, el interior del baúl reveló un tesoro de polvo y nostalgia, de objetos que guardaban historias silenciadas. Entre sábanas viejas y ropa en desuso, Ana Lucía encontró una pequeña caja de metal escondida en el fondo. Dentro, cuidadosamente doblada, había una carta amarillenta, con una caligrafía elegante y desconocida de una época pasada. Junto a ella, un puñado de fotos en blanco y negro, descoloridas por el paso de los años, pero que aún conservaban su esencia. Una de las imágenes capturó su atención de inmediato, una mujer joven, de una belleza serena y una mirada dulce, que era idéntica a Ricardo en sus rasgos, pero con una dulzura que él no poseía. Estaba embarazada, su vientre era prominente. Una fecha en el reverso coincidía sorprendentemente con el nacimiento de Santi. La carta, escrita con tinta casi borrada, comenzaba con un saludo emotivo: «Mi querido Ricardo», y el corazón de Ana Lucía se encogió. Aunque sabía que no debía, no pudo evitar leer unas líneas, sintiendo una punzada de culpa y la invasión de un secreto ajeno, pero la verdad la arrastraba irremediablemente. La mujer en las fotos era, sin duda, la madre de Santi. ¿Pero quién era ella? ¿Por qué Ricardo había ocultado su existencia de manera tan meticulosa? El parecido entre la mujer y Ricardo era innegable, casi perturbador, como si fueran dos gotas de agua, separados por el tiempo y el engaño. Era como ver un fantasma del pasado materializarse ante sus ojos, revelando un misterio. El puzzle de los secretos de la mansión comenzaba a tomar forma, y cada pieza revelaba una capa más profunda de engaño y desamor que la dejaba atónita. En el fondo de la caja, debajo de las fotos, Ana Lucía encontró un informe médico, con membrete de un hospital antiguo, que parecía haberse escapado del tiempo. Al leerlo, el aliento se le cortó de golpe. El documento sugería una paternidad no reconocida y, lo más impactante, un diagnóstico inicial de Santi que parecía exagerado, casi manipulado para justificar alguna acción. Los nombres de los médicos que firmaban el informe eran desconocidos para ella, pero la fecha era inequívoca y la hacía dudar de todo. El cerebro de Ana Lucía comenzó a hilar los cabos. La mentira de años, la partida de nacimiento manipulada, la mujer idéntica a Ricardo, el diagnóstico erróneo. Todo apuntaba a un engaño monumental, un secreto que había marcado y distorsionado la vida de Santi desde su nacimiento, encerrándolo en una prisión de mentiras. Ana Lucía sintió que una fuerza la impulsaba. «No puedo ignorar esto», se dijo a sí misma con la voz temblorosa pero decidida, sintiendo el peso de la responsabilidad. Lo que había descubierto, los secretos de esa mansión, eran una carga demasiado pesada para guardar, un silencio que dañaba a un inocente. La inocencia de Santi, su sonrisa pura, merecían la verdad, merecían ser vistos y amados sin las sombras de un pasado oculto.
sin falsedades. El miedo a no ser suficiente se disipó, reemplazado por una determinación férrea, más fuerte que cualquier temor que la hubiese paralizado antes. Sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso, que la familia Alcántara no cedería sus secretos fácilmente, pero la idea de que Santi hubiera vivido toda su vida bajo una mentira era insoportable. Su compasión, su refugio, se había convertido ahora en su arma más poderosa e irrenunciable. La joven empleada guardó cuidadosamente los documentos y las fotos, sintiendo el peso de la verdad en sus manos, una responsabilidad abrumadora. Ahora comprendía la soledad de Santi, el velo de tristeza que a veces cubría sus ojos, la razón de su melancolía. ¿Cómo podré seguir viviendo sabiendo lo que sé?, se preguntó, mirando las paredes de mármol que parecían juzgarla, cómplices de tanto engaño. Pero la mansión Alcántara era un nido de víboras, y revelar la verdad podría costarle su empleo, su estabilidad, incluso su seguridad, dejándola de nuevo sin nada en un mundo hostil. Las estatuas caras y los lujos inalcanzables de la casa parecían observarla, cómplices silenciosas de los secretos más oscuros de la familia, custodios de la mentira. Pero Ana Lucía no era de las que se rendían, y la voz de su conciencia era clara como el agua. Santi merece la verdad, y yo voy a luchar por él. El camino sería arduo, pero la voz de su conciencia era clara. Ana Lucía, con el corazón en un puño, volvió a esconder los documentos en el baúl, sintiendo la helada presión de la verdad. Aquellas fotos amarillentas y el informe médico habían desvelado una red de engaños tan antigua como la sonrisa de Santi. El rostro de la mujer embarazada, idéntica a Ricardo, se le grabó en la mente, una presencia fantasmal que clamaba justicia. Las palabras de Ricardo resonaban, una mentira de años, una partida de nacimiento manipulada. Todo encajaba en un puzzle macabro que la dejaba sin aliento, consciente de la enorme responsabilidad que ahora caía sobre sus hombros. La opulencia de la mansión, antes imponente, ahora le parecía una jaula dorada, un escenario perfecto para una farsa cruel. ¿Cómo podría seguir adelante, sabiendo que el niño que había llegado a amar vivía bajo un velo de falsedades? Su miedo a no ser suficiente luchaba contra una creciente indignación. La imagen de Santi, tan puro y vulnerable, se superponía a la frialdad calculada de Ricardo. Ana Lucía no podía simplemente ignorarlo, descubierto. Su corazón, siempre albergue de compasión, le exigía actuar. Cada vez que veía al pequeño, jugando en silencio, o mirando a través de la ventana con esa melancolía que solo ella parecía percibir, sentía una punzada, un recordatorio de la injusticia. Este niño merece la verdad, merece que se le conozca y ame por quien es, no por la versión que sus padres han creado para el mundo. Se repetía a sí misma, buscando la fuerza para enfrentarse a un imperio de silencios y mentiras. Sabía que se adentraba en un territorio peligroso, pero la idea de que Santi siguiera siendo víctima de un engaño era una carga insoportable para su conciencia. Decidida a desentrañar el misterio, Ana Lucía comenzó a observar a la familia Alcántara con una nueva mirada, más aguda, buscando fisuras en su perfecta fachada. Ricardo, siempre inmerso en sus negocios, parecía ajeno a la vida dentro de la mansión, una figura distante, casi espectral. Elena, su esposa, mantenía una elegancia gélida, una perfección calculada que Ana Lucía percibía como una armadura, una forma de proteger su estatus y su posición social. La empleada, mientras realizaba sus tareas diarias, escuchaba con atención las conversaciones, los tonos de voz, los silencios que antes pasaban desapercibidos, ahora cargados de un significado oculto. La mansión, con sus pasillos interminables y sus salones suntuosos, se había convertido en un laberinto de secretos donde cada sombra parecía guardar una pista. Un día, mientras Santi dibujaba con Ana Lucía en el jardín, Elena apareció de repente, con esa mirada penetrante que parecía atravesar el alma. Ana Lucía, ¿no crees que deberías estar atendiendo tus responsabilidades en lugar de entretenerte con el niño?, soltó con una voz helada, sin una pizca de amabilidad. Su tono era más bien un reproche. La joven empleada sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la primera vez que la señora Alcántara se dirigía a ella con tanta frialdad, con una hostilidad apenas
contenida que no dejaba lugar a dudas. «Lo siento, señora, solo le ayudaba a recoger sus juguetes», respondió Ana Lucía, intentando mantener la calma, aunque por dentro sentía la presión de su autoridad. Elena observó a Ana Lucía y a Santi, que se aferraba tímidamente a la pierna de la joven, como si fuera su única protección en aquel mundo de adultos. En la mirada de la señora Alcántara, Ana Lucía no solo vio desconfianza, sino también una punzada de celos, un temor a que su posición, su control sobre la vida de Santi, se viera amenazado. Para Elena, Santi era una posesión, un símbolo de su fracaso como madre biológica y un recordatorio de la mancha en la intachable reputación de su marido. La cercanía entre la empleada y el niño, la risa genuina que a veces escapaba de los labios del pequeño cuando estaba con Ana Lucía, eran una afrenta directa a su autoridad, un desafío a la jerarquía de la casa que no podía permitir bajo ninguna circunstancia. Ricardo, ajeno a las tensiones que se gestaban en su hogar, seguía absorto en su mundo de finanzas y poder. Para él, la mansión era un refugio, un lugar donde descansar de las batallas empresariales, y las disputas domésticas le parecían triviales, insignificantes. Sin embargo, la atmósfera se había vuelto más densa, más opresiva. Elena, en la soledad de su despacho, comenzó a idear un plan para alejar a Ana Lucía de Santi. «Esa mujer es una amenaza», pensó, su mente maquiavélica trabajando sin descanso. «Una intrusa que quiere robarme lo poco que tengo en esta casa, el afecto de este niño que, aunque no sea mío de sangre, es mi posición». La semilla del rencor y el miedo comenzaba a germinar en el corazón de Elena, envenenando cada uno de sus pensamientos. Un día, Ana Lucía intentó llevar a Santi al parque cercano, un pequeño oasis verde donde el niño podía correr y jugar con libertad. «Señora Elena, Santi y yo íbamos a dar un paseo, si usted me lo permite», dijo con su voz suave. Elena, con una sonrisa forzada, le negó el permiso. «Lo siento, Ana Lucía, pero Santi tiene una cita con el tutor de idiomas en media hora. No puede ir al parque». Era una excusa vana, una mentira apenas disimulada. Ana Lucía sintió la punzada de la decepción, no por ella, sino por Santi, que la miraba con ojos suplicantes. La señora Alcántara no solo buscaba controlarla a ella, sino también a él, privándolo de la alegría y de la simpleza de un paseo bajo el sol, encerrándolo aún más en los muros de la mansión. El doctor Morales, un hombre de mediana edad con un porte altivo y una mirada fría, hizo su aparición en la mansión. Venía como el médico de cabecera de la familia, aunque Ana Lucía sabía que su papel iba más allá de la salud de Santi. Su presencia exudaba una autoridad silenciosa, una complicidad con Ricardo que Ana Lucía intuyó de inmediato. El doctor hablaba con un tono condescendiente, usando términos médicos complejos que hacían que Ricardo asintiera sin comprender del todo. Ana Lucía, al limpiar la biblioteca, escuchó fragmentos de su conversación. Mantener el perfil bajo, evitar cualquier escándalo, la reputación de la fundación, eran frases cortas, pero cargadas de un significado ominoso que confirmaba sus peores sospechas. Ana Lucía percibió la incomodidad del doctor Morales, una tensión apenas disimulada cada vez que sus ojos se cruzaban con los suyos. El doctor, con un movimiento casi imperceptible, intentaba evitar su mirada, como si temiera que ella pudiera leer algo en sus ojos. En un momento, mientras el doctor y Ricardo hablaban en el salón, Ana Lucía, al pasar cerca, escuchó a Morales hacer un comentario despectivo sobre Santi. «Su condición, Ricardo, es un lastre para su imagen, lo sabe». Aquellas palabras resonaron en su mente, llenándola de indignación. ¿Cómo podía un médico hablar así de un niño, de una vida inocente? La ira la invadió, una furia silenciosa que solo reafirmó su propósito de luchar por la verdad. Esa noche, cuando por fin tuvo un momento, a solas, Ana Lucía se sentó frente a su viejo portátil. Con manos temblorosas, buscó el nombre del doctor Morales en internet. Lo que encontró no la sorprendió del todo, pero sí la alarmó. El doctor no solo era un prestigioso pediatra, sino que también estaba vinculado a varias empresas farmacéuticas y a fundaciones de investigación, algunas de ellas con intereses económicos en los proyectos de Ricardo Alcántara. Un engranaje más de una maquinaria compleja
donde el dinero y el poder se entrelazaban de manera oscura. Descubrió que Morales había estado involucrado en polémicas relacionadas con diagnósticos controvertidos y conflictos de intereses, algo que encajaba con el informe médico que había encontrado en el baúl. La información sobre el doctor Morales se convirtió en una pieza más del puzzle. Ana Lucía comprendió que la manipulación de la partida de nacimiento y el diagnóstico exagerado de Santi no eran solo una cuestión familiar, sino una trama cuidadosamente orquestada, un plan que involucraba a personas influyentes y poderosas. El miedo se apoderó de ella, pero también una nueva determinación. No puedo permitir que se salgan con la suya, pensó, sintiendo que la verdad era una espada de doble filo, peligrosa pero necesaria. El camino sería arduo y solitario, pero la imagen de Santi, tan indefenso, le daba el coraje para seguir adelante, para enfrentarse a la oscuridad que envolvía la mansión Alcántara, sin importar el riesgo que eso pudiera implicar para su propia estabilidad. Al día siguiente, mientras Ana Lucía limpiaba el largo pasillo principal, Elena la interceptó con una mirada fría y un gesto despectivo. «Ana Lucía, necesito hablar contigo, ahora», dijo con un tono cortante. La joven sintió un nudo en el estómago, presintiendo lo que venía. «Sí, señora», respondió, intentando mantener la compostura. Elena se acercó a ella, bajando la voz, pero con una intensidad que traspasaba los muros. «Sé lo que estás haciendo», espetó con voz venenosa. «Estás intentando ganarte el afecto de Santi para escalar socialmente, para ser algo que no eres. Eres una aprovechada sin escrúpulos, como todas las de tu clase, que solo buscan un trozo del pastel de los Alcántara». La acusación resonó en el pasillo, humillando a Ana Lucía hasta lo más profundo de su ser. El corazón de Ana Lucía latió a 1000 por hora, pero se mantuvo firme, con la dignidad intacta. «Se equivoca, señora Elena», respondió. Su voz temblaba ligeramente, pero con una claridad inquebrantable. «Yo solo quiero lo mejor para Santi. Es un niño que necesita amor y atención. No busco nada más». Elena soltó una risa sarcástica, una risa cruel que reverberó en los silencios del pasillo. «No me vengas con historias de caridad. Sé muy bien lo que buscan las chicas como tú», replicó con desprecio. Los demás empleados, que presenciaban la escena desde lejos, agacharon la cabeza, cómplices silenciosos de la humillación. Ana Lucía sintió las miradas, el juicio implícito en el ambiente, pero su amor por Santi era más fuerte que cualquier palabra hiriente. Las palabras de Elena la habían dejado tocada, pero no hundida. La humillación resonaba en su mente, pero en lugar de paralizarla, la impulsó a seguir adelante. La idea de que fuera catalogada como una aprovechada era dolorosa, pero Ana Lucía sabía la verdad de sus intenciones. La soledad se apoderó de ella por un instante, sintiendo el peso de la desigualdad, de la lucha de clases que se vivía en aquella mansión. Sin embargo, al ver a Santi correr hacia ella, con una sonrisa que disipaba cualquier sombra, su determinación se reafirmó. «No importa lo que digan, Santi, yo voy a luchar por ti», le prometió en silencio, sintiendo que cada ataque la hacía más fuerte, más inquebrantable en su propósito. Elena, no contenta con la humillación verbal, comenzó su sabotaje silencioso. De repente, las tareas de Ana Lucía se multiplicaron de manera desproporcionada. Horarios imposibles, limpieza de zonas que no le correspondían, órdenes contradictorias que la mantenían ocupada de sol a sol, con apenas tiempo para interactuar con Santi. Quería agotarla, desgastarla, obligarla a renunciar o, al menos, a alejarse del niño. «Ana Lucía, necesito que limpies la colección de porcelana china y luego, sin falta, pulir los suelos de todo el primer piso. Y no se te ocurra hablar con el niño», le ordenó con una sonrisa falsa, disfrutando de su pequeño triunfo. Ana Lucía, a pesar del cansancio físico y emocional, no se rindió. Con ingenio y una paciencia infinita, encontró pequeños resquicios de tiempo para estar con Santi. Un momento en la cocina mientras le preparaba la merienda, unos minutos en el jardín mientras regaba las flores, un cuento rápido antes de dormir. Cada instante con el niño era un bálsamo para su alma, una inyección de energía que la mantenía a flote. «No van a separarnos, pequeño», susurraba a Santi, que la miraba con esos ojos grandes y confiados, como si comprendiera el pacto silencioso entre ellos. Cada vez que Elena o el doctor Morales intentaban boicotearla,
Ana Lucía encontraba una forma de superarlos, de reafirmar su presencia en la vida de Santi. Santi, acostumbrado a la presencia constante de Ana Lucía, comenzó a sentir su ausencia. Se mostraba más callado, más apático. Su risa era menos frecuente. Un día, se negó a comer y se encerró en su habitación, llamando a Ana Lucía con su voz suave. «Ana, Ana», repetía una y otra vez. Ricardo, que pasaba por el pasillo, escuchó la llamada de su hijo. Algo se agitó en su interior. Por primera vez se detuvo, observando la puerta de Santi con una mezcla de confusión y preocupación. «¿Qué está pasando?», se preguntó, sintiendo un extraño desasosiego. La manipulación de Elena y el doctor Morales comenzaba a tener un efecto negativo en el niño, y Ricardo, a pesar de su distancia emocional, no podía ignorarlo. Ricardo se acercó a la puerta de Santi, indeciso. Elena, que apareció por el pasillo, lo detuvo con una mirada. «No te preocupes, Ricardo. Son cosas de niños. Ana Lucía lo tiene demasiado consentido». Pero Ricardo no se sintió convencido. La imagen de Santi llamando a la empleada, la tristeza en sus ojos, lo golpeó de repente. Era una grieta en su armadura, un indicio de que su estrategia de mantener a Santi bajo control no estaba funcionando. «Tal vez», musitó, «tal vez he sido demasiado estricto». Era una mínima concesión, una duda que se sembraba en su corazón pétreo, un atisbo de humanidad que Ana Lucía no tardaría en percibir, como un rayo de esperanza. Ana Lucía, consciente de que necesitaba más que solo los documentos para enfrentarse a Ricardo y su equipo, decidió buscar apoyo legal. Sabía que sus recursos eran limitados, pero no podía rendirse. A través de un antiguo contacto de su pueblo, consiguió el número de una abogada joven, Lorena, conocida por su ética y su defensa de los más vulnerables. Con el corazón latiéndole con fuerza, marcó el número, sintiendo que cada paso la acercaba más a un punto sin retorno. «Hola, Lorena, mi nombre es Ana Lucía y necesito tu ayuda. Tengo una historia que contarte, una historia de un niño y un secreto que está destrozando su vida. ¿Sabes lo que estás haciendo?». La voz de Ana Lucía tembló, pero se mantuvo firme. No me estoy equivocando. Estoy luchando por Santi y por la verdad, por la justicia que se le ha negado». Era una respuesta directa a una humillación previa por parte de Elena, una declaración de principios que resonó en el silencio del pasillo. Elena, sorprendida por la osadía de la empleada, la miró con una mezcla de ira y desdén. «Eres una insolente», masculló. «Te arrepentirás de desafiarme, ya lo verás». Pero Ana Lucía no se inmutó. La frase, cargada de desafío, marcó un punto de inflexión en la relación entre la empleada y la señora de la casa, dejando claro que Ana Lucía no sería una víctima silenciosa. Lorena, la abogada, escuchó la historia de Ana Lucía con una mezcla de asombro e indignación. «Ana Lucía, esto es muy grave. Manipular una partida de nacimiento y un diagnóstico médico es un delito. Y Ricardo Alcántara es un hombre muy poderoso», advirtió. Su tono era de cautela, pero también de respeto. «Podrías perderlo todo, tu trabajo, tu reputación, incluso tu libertad si intentan culparte». Pero Ana Lucía no dudó. «No me importa, Lorena. Santi merece la verdad. Su sonrisa vale más que cualquier cosa». La abogada vio en los ojos de Ana Lucía una determinación inquebrantable, una fuerza moral que la conmovió profundamente. Lorena, aunque escéptica ante la magnitud del desafío, se sintió conmovida por la historia de Santi y la valentía de Ana Lucía. «Necesito pruebas, Ana Lucía», dijo con firmeza. «Documentos, testimonios, cualquier cosa que demuestre lo que me estás contando». Ana Lucía, sin dudarlo, le entregó copias de las fotos, la carta y el informe médico que había encontrado en el baúl. Lorena examinó los documentos con una meticulosidad profesional. Su rostro se endurecía con cada detalle, confirmando la seriedad de la situación. «Esto es solo el principio, Ana Lucía. Estamos hablando de un gigante. Esto será una batalla larga y peligrosa», advirtió, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero decidida a luchar por el pequeño. El doctor Morales, alertado por Elena de que Ana Lucía estaba haciendo preguntas incómodas, decidió tomar cartas en el asunto. Un día, interceptó a Ana Lucía en la puerta de la mansión, cuando regresaba de sus recados. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba una tensión contenida.
Ana Lucía, sé que estás investigando, que estás hurgando en asuntos que no te incumben, espetó con voz grave, sus ojos clavados en los de la joven. Te advierto, no sabes en qué te estás metiendo. Los Alcántara son intocables, y tu pasado no es tan limpio como crees. La amenaza era velada, pero el mensaje, claro como el agua, golpeó a Ana Lucía con la fuerza de un puñetazo. ¿Qué sabe usted de mi pasado?, preguntó Ana Lucía. Su voz temblaba ligeramente, pero mantenía la mirada. Usted no tiene derecho a amenazarme, doctor Morales. El médico soltó una risa fría, despectiva. Oh, claro que lo tengo. He hecho algunas averiguaciones. Sé de tu familia humilde, de tu hermana enferma, de tu desesperación por conseguir dinero, replicó con crueldad. Si sigues adelante, no solo perderás este empleo, sino que me encargaré de que nadie más te contrate. Difamaré tu nombre. Haré que tu vida sea un infierno. ¿Crees que puedes enfrentarte a nosotros? Te equivocas, jovencita. Te destruiré antes de que puedas decir una palabra. Las palabras del doctor Morales la hirieron profundamente, tocando sus mayores miedos. El de no ser suficiente, el de fracasar en su intento de dar una vida digna a su hermana. Por un instante, Ana Lucía sintió el vértigo de la derrota, la inmensidad del poder de sus enemigos. Sin embargo, al recordar la sonrisa de Santi, su vulnerabilidad, su miedo se transformó en una rabia silenciosa, una determinación férrea. No me detendrá, respondió, su voz ahora firme, sus ojos ardiendo con una llama indomable. No me importa lo que haga, yo no voy a callarme. La verdad saldrá a la luz. En ese instante, su fragilidad se había convertido en su mayor fortaleza, un escudo invulnerable contra las amenazas. Ricardo, aunque intentaba mantenerse al margen de las intrigas domésticas, notó la creciente hostilidad contra Ana Lucía. Veía las miradas gélidas de Elena, la presencia constante del doctor Morales, y la forma en que Ana Lucía parecía encogerse bajo la presión, aunque nunca se doblegaba. Una noche, escuchó a Elena discutir con el doctor en su estudio, sus voces elevadas y tensas. Esa mujer es un problema, Ricardo. Tienes que despedirla, decía Elena. Ricardo, por primera vez, sintió una punzada de incomodidad. Pero Santi la necesita, masculló, sorprendiéndose a sí mismo por defender a la empleada. Una tarde, mientras Ana Lucía intentaba llevar a Santi al jardín, la señora Elena la detuvo. El niño debe quedarse en el salón, Ana Lucía. Tiene que aprender a estar solo. Santi, frustrado, comenzó a llorar. Una rabieta que escaló rápidamente. ¡Ana! ¡Ana!, gritaba, buscando consuelo. Ricardo, que presenciaba la escena desde la distancia, vio cómo Ana Lucía se acercaba a Santi, lo abrazaba con ternura y, en cuestión de segundos, la calma volvía al niño. El contraste con la rigidez de Elena era brutal. La conexión entre Ana Lucía y Santi era innegable, un vínculo que ni todo su dinero, ni su poder podían comprar. Aquella escena, simple pero poderosa, perforó el corazón blindado de Ricardo. Una punzada de culpa atravesó el corazón de Ricardo. Nunca antes había visto a Santi tan tranquilo, tan feliz, como cuando estaba con Ana Lucía. La frialdad con la que había tratado la condición de su hijo, la obsesión por corregirlo y la manipulación de la verdad se le presentaron de golpe. He sido un necio, pensó, un susurro de arrepentimiento que apenas se atrevió a reconocer. La imagen de la madre de Santi, la mujer de las fotos que Ana Lucía había descubierto, volvió a su mente. Un fantasma del pasado que le recordaba el amor que había sacrificado por la ambición. El peso de sus decisiones, de su orgullo y sus mentiras, comenzó a asfixiarlo, revelando la profunda soledad que habitaba en su alma. Ana Lucía y Lorena comenzaron a trazar un plan. Sabían que enfrentarse a los Alcántara no sería fácil, pero la abogada era una estratega nata, y la convicción de Ana Lucía era inquebrantable. Necesitamos más pruebas, Ana Lucía, dijo Lorena, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y preocupación. Una confesión, un testigo, algo irrefutable que no puedan desmentir. Ambas sabían que el riesgo era inmenso, que sus vidas podrían cambiar para siempre, pero la mirada inocente de Santi era su motor, su razón de ser. La joven empleada asintió, dispuesta a hacer lo que fuera necesario, incluso poner en juego su propia vida, para liberar a Santi de la prisión de 1900.
mentiras que lo rodeaba. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Los preparativos para la fastuosa gala anual de la Fundación Alcántara estaban en pleno apogeo. La mansión se transformaba en un escenario de lujo deslumbrante, con flores exóticas, luces tenues y la promesa de una noche de opulencia. Ana Lucía, con su uniforme de empleada, se sentía como una sombra entre los invitados, un contraste brutal con el brillo de los diamantes y la seda de los vestidos. Su papel era servir, pasar desapercibida, pero su corazón latía con la promesa de una batalla inminente. Sabía que aquella gala sería el momento clave, el escenario perfecto para desvelar la verdad, el lugar donde el destino de Santi y el futuro de los Alcántara se decidirían para siempre. La tensión era palpable. Ana Lucía, vestida con su uniforme sencillo, se sentía diminuta en aquel mundo de brillos y apariencias. Los invitados, figuras de la alta sociedad madrileña, la miraban con indiferencia, como si fuera parte del mobiliario, un objeto más en el decorado. La joven observaba el despliegue de riqueza, las joyas resplandecientes, las copas de champán tintineando, y sentía una profunda indignación. Tanto lujo, tanta hipocresía, mientras Santi vivía bajo un velo de mentiras. Su vulnerabilidad, su condición de empleada, la hacía parecer insignificante, pero por dentro, una fuerza imparable crecía, la certeza de que su voz, por humilde que fuera, resonaría más fuerte que cualquier discurso o brindis. De repente, el doctor Morales, con una copa de champán en la mano y una sonrisa cínica, se acercó a Ana Lucía. Su mirada era penetrante, llena de malicia. «Ana Lucía, qué gusto verte tan integrada», dijo con un tono de burla que la hizo sentir un escalofrío. «He oído rumores, querida, sobre tus curiosidades. ¿No deberías limitarte a tus tareas y dejar los asuntos de la familia a quienes realmente importan?» Su voz, aunque baja, llevaba una carga de amenaza pública, un mensaje claro para los pocos que pudieran escuchar. Ana Lucía apretó los labios, sintiendo el peso de la humillación, pero mantuvo la cabeza alta, enfrentando la mirada del doctor con una dignidad inquebrantable. El doctor Morales continuó, su voz apenas un susurro, pero con una crueldad palpable. «Dime, Ana Lucía, ¿qué es lo que realmente buscas en esta casa? ¿Un marido rico? ¿Fortuna? ¿Tu pasado? No es precisamente un ejemplo de estabilidad. ¿Qué dirían todos estos señores si supieran de dónde vienes, de tus problemas, de la pobreza que te persigue?» La humillación era pública, aunque sutil, sembrando dudas sobre su integridad ante los invitados más cercanos. Ana Lucía sintió el calor en sus mejillas, el dolor de ser expuesta de esa manera. «Solo busco justicia, doctor Morales», respondió, su voz clara y firme, su mirada desafiante. Ricardo, que estaba cerca saludando a unos inversores, notó la escena. Percibió la tensión en el aire, la forma en que el doctor Morales acorralaba a Ana Lucía con sus palabras venenosas. Aunque a regañadientes y por pura conveniencia social, se vio obligado a intervenir. «Morales, por favor, esta es una fiesta, no un interrogatorio», dijo con un tono cortante, intentando disimular su incomodidad. El doctor soltó una risa forzada y se alejó, no sin antes lanzar una última mirada de advertencia a Ana Lucía. La empleada, humillada pero más resuelta que nunca, miró a Santi, que desde una esquina observaba la escena con una mezcla de confusión y tristeza. Aquel momento fue el punto de no retorno. Ana Lucía sintió la humillación quemándole el rostro, pero al ver la mirada de Santi, quien había presenciado el incidente, su resolución se consolidó. El niño, ajeno a la perversidad del doctor Morales, se aferraba a su peluche, sus ojos grandes y curiosos fijos en ella. Ana Lucía le sonrió, una sonrisa llena de amor y promesa silenciosa. «No te preocupes, Santi, todo va a salir bien», le dijo en un susurro inaudible, pero con una convicción que traspasaba el alma. En ese instante, su miedo se disipó por completo. La rabia se transformó en una calma férrea, la certeza de que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la libertad y la dignidad de Santi. Lorena, quien se había colado en la gala disfrazada de invitada, se acercó a Ana Lucía. «Lo he visto todo. Ricardo lo sabe. Sabe que Morales está mintiendo. Esta es nuestra oportunidad». Ana Lucía asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad.
pero también la emoción de la batalla. El plan estaba en marcha. Las pruebas, el testimonio, todo estaba listo. La joven empleada, antes una sombra invisible, estaba a punto de convertirse en la voz de la justicia, en la heroína inesperada de una historia de engaños y verdades ocultas. La gala de la Fundación Alcántara, pensó, sería el escenario donde los secretos más oscuros de la familia saldrían a la luz, revelando la verdadera cara del poder y la ambición desmedida. La noche avanzaba, y el ambiente en la gala se volvía cada vez más tenso. Ricardo, con su habitual semblante de hombre de negocios implacable, se preparaba para dar su discurso, el momento culmen de la noche. Elena lo observaba con una sonrisa forzada, aferrada a su brazo como una garantía de su estatus. El doctor Morales, mezclado entre los invitados, mantenía una vigilancia constante sobre Ana Lucía. Su mirada era una amenaza silenciosa. La joven, por su parte, se movía entre la multitud, una figura discreta pero con un propósito inquebrantable, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y determinación. La verdad, pensó, estaba a punto de desatarse, como un torbellino en la noche madrileña. Ana Lucía sabía que el momento crucial se acercaba, que la revelación de la verdad pondría en riesgo todo por lo que había luchado. Pero cada vez que miraba a Santi, que la observaba desde la distancia con sus ojos curiosos, encontraba la fuerza necesaria para seguir adelante. El niño, que jugaba con un pequeño coche de juguete, ajeno al drama que se cosía a su alrededor, era el faro que guiaba a Ana Lucía en la oscuridad. Por ti, Santi, susurró para sí misma, por tu futuro, por tu dignidad. Aquella promesa silenciosa se convirtió en su mantra, en la fuerza que la impulsaría a desafiar a los poderosos, a desvelar una verdad que llevaba años sepultada bajo los cimientos de la mansión Alcántara. Lorena se acercó a Ana Lucía, disimulando su presencia entre los invitados. Ricardo ya va a subir al escenario. Es el momento. ¿Estás lista?, le preguntó, con un susurro, su voz cargada de nerviosismo. Ana Lucía asintió, su rostro pálido pero resuelto. Sí, Lorena, estoy lista. Por Santi. La abogada le entregó un pequeño micrófono oculto y un dispositivo de grabación. Recuerda lo que hemos hablado. Mantente firme, habla con el corazón, y lo más importante, no dejes que te silencien. Ana Lucía apretó los objetos en su mano, sintiendo el frío metal contra su piel, una extraña mezcla de miedo y valor que la impulsaba hacia adelante, hacia el precipicio de la verdad. Ricardo Alcántara, con su traje impoluto y su porte distinguido, subió al escenario. Las luces lo bañaron y un aplauso resonó en el salón. Su discurso, ensayado 1000 veces, prometía una nueva inversión millonaria para la investigación de enfermedades raras, un intento desesperado de desviar la atención de su hijo, de ocultar la vergüenza que sentía. Ana Lucía lo observaba desde la distancia, con una mezcla de lástima y determinación. Sabía que Ricardo era un hombre atormentado, un prisionero de sus propias ambiciones y mentiras. Pero la verdad de Santi no podía esperar más. No podía seguir siendo sacrificada en el altar de la reputación y el poder. El momento de la revelación había llegado, el clímax de una historia de dolor y engaño. Mientras Ricardo hablaba, Ana Lucía se abrió paso entre la multitud, su corazón latiendo con fuerza. Los invitados, absortos en el discurso, apenas la notaron. Su objetivo era el escenario, la plataforma desde donde la verdad sería escuchada por todos. Lorena la observaba desde un rincón, con la respiración contenida, sabiendo que el destino de Ana Lucía y de Santi estaba en juego. El doctor Morales, al verla avanzar, sintió un escalofrío de pánico. No puede ser, masculló, intentando detenerla, pero ya era demasiado tarde. Ana Lucía, con una determinación inquebrantable, subió al escenario, su mirada fija en Ricardo, su voz, aunque todavía en silencio, a punto de desatar la tormenta. Señoras y señores, con su permiso, la voz de Ana Lucía resonó en el micrófono, una interrupción inesperada que detuvo el discurso de Ricardo en seco. Todos los ojos se volvieron hacia ella, hacia la humilde empleada que había osado desafiar al poderoso Ricardo Alcántara. Ricardo la miró con una mezcla de sorpresa y furia, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Elena, desde su asiento, se levantó de un salto,
su rostro pálido de incredulidad. El doctor Morales, con los ojos desorbitados, intentó avanzar, pero la multitud lo detuvo. El silencio se apoderó de la sala, un silencio cargado de expectación, de asombro, de la certeza de que algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. Lo que el señor Alcántara no les ha contado, continuó Ana Lucía, su voz ahora más fuerte, más clara, es que la verdad sobre su propio hijo, Santi, ha sido ocultada durante años. El doctor Morales, con la complicidad del señor Alcántara, manipuló la partida de nacimiento de Santi y exageró su diagnóstico, todo para proteger la imagen de la familia. La sala estalló en un murmullo de asombro e incredulidad. Los focos se centraron en Ana Lucía, que se mantenía firme, con la dignidad intacta. Ricardo, pálido como la cera, intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Elena se desmayó en su asiento, mientras el doctor Morales intentaba escapar entre la multitud, su rostro contorsionado por el pánico. Ana Lucía, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sacó el pequeño dispositivo de grabación y lo acercó al micrófono. La voz del doctor Morales resonó en el salón. Una confesión clara y nítida de la manipulación de la partida de nacimiento y la exageración del diagnóstico de Santi. Sí, lo hice. Ricardo me lo pidió. No podía permitir que su reputación se viera manchada. Se escuchó decir al doctor. Su voz temblaba de miedo. La sala estalló en un grito de indignación. El mundo de Ricardo se desmoronaba ante los medios, los invitados, ante la cruda verdad. El hombre poderoso, el empresario implacable, se mostró de repente como un ser vulnerable, solo, prisionero de sus propias mentiras, de su orgullo desmedido. La revelación fue un terremoto que sacudió los cimientos de la Fundación Alcántara, de la sociedad madrileña. Las cámaras de televisión, que cubrían el evento, captaban cada detalle, cada rostro de asombro, de indignación. Ricardo, con la cabeza gacha, sintió el peso de las miradas, el juicio implacito de todos. Ana Lucía, por su parte, se mantuvo firme, una figura de luz en medio del caos, su voz convertida en el estandarte de la verdad y la justicia. El doctor Morales fue detenido en el acto, su intento de fuga frustrado por los guardias de seguridad, la falsa resolución de la familia Alcántara, la fachada de perfección y éxito, se había desmoronado en cuestión de minutos, revelando la podredumbre que se escondía detrás de tanto lujo. En medio del caos, Santi, que había sido llevado al evento por su cuidadora, vio a Ana Lucía en el escenario. Con una inocencia desbordada, corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «¡Ana!», exclamó, ajeno a la magnitud de lo que estaba sucediendo. Ana Lucía lo abrazó con ternura, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo, la razón de su lucha. Aquella imagen, la empleada humilde y el niño vulnerable, se convirtió en el símbolo de la verdad que había sido sepultada. Ricardo, al ver la escena, sintió una punzada en el corazón, una mezcla de dolor, arrepentimiento y una extraña liberación. La verdad, aunque brutal, lo había desnudado de todas sus mentiras, revelando el daño causado por su orgullo. Ricardo, con la voz entrecortada por la emoción y la vergüenza, se acercó al micrófono. «Es cierto», dijo, su voz apenas un susurro, pero audible en el silencio de la sala. «Todo lo que Ana Lucía ha dicho es verdad. He vivido una mentira, una vida llena de engaños, sacrificando la felicidad de mi hijo por mi propia ambición, por el qué dirán. He sido un cobarde, un mal padre. Perdóname, Santi. Perdóname por todo el daño que te he causado». Las palabras de Ricardo resonaron en el salón, una confesión pública que conmovió a todos los presentes. Era la derrota de un hombre poderoso, pero también el inicio de su redención, el primer paso hacia una nueva vida, hacia una justicia emocional que tanto él como Santi merecían, una oportunidad de empezar de nuevo, de construir un futuro. La multitud, conmovida por la confesión de Ricardo, aplaudió a Ana Lucía, a la joven empleada que había tenido el valor de desafiar al poder. Los periodistas, con sus cámaras y sus micrófonos, se abalanzaron sobre Ricardo, ansiosos por captar cada detalle de la historia. Elena, con el rostro cubierto de lágrimas, observaba la escena desde la distancia, su mundo desmoronado,
su estatus destrozado. La gala de la Fundación Alcántara, que debía ser un escaparate de lujo y poder, se había convertido en el escenario de una revelación desgarradora, de una verdad que había estallado con la fuerza de un terremoto. Pero, en medio del caos, una semilla de esperanza comenzaba a germinar, la promesa de un futuro mejor para Santi, un futuro libre de mentiras y de prejuicios, un futuro lleno de amor verdadero y de aceptación. El ambiente en la sala era una mezcla de asombro e incredulidad. El rostro de Ricardo, antes tan impasible, mostraba ahora una vulnerabilidad desgarradora. Las palabras de Ana Lucía, cargadas de verdad y emoción, habían perforado la coraza de los asistentes, obligándolos a confrontar la crueldad detrás de la fachada. Mi vida ha sido una farsa, una búsqueda incesante de reconocimiento que me ha alejado de lo más importante. Mi hijo, confesó Ricardo. Su voz temblaba con una emoción que nunca antes se le había escuchado. Las lágrimas brotaron de sus ojos, un torrente de arrepentimiento que limpiaba años de orgullo y silencio. Aquella noche, la figura del magnate implacable se desvanecía, dando paso a un hombre roto, pero dispuesto a reconstruirse. La revelación de la verdad, el impacto de la confesión de Ricardo, resonó más allá de los muros de la mansión Alcántara. Los titulares de los periódicos, las noticias de televisión, todo hablaba del escándalo, de la moraleja, de la manipulación y la mentira que envolvían a una de las familias más poderosas de España. La reputación de Ricardo, construida sobre décadas de ambición, se desmoronó en cuestión de horas. Pero, en medio de la caída, Ana Lucía emergió como una figura de valentía, la voz de los sin voz, la protectora de los vulnerables. Su acto de coraje, impulsado por el amor a Santi, había cambiado el curso de una historia, abriendo las puertas a una justicia que parecía inalcanzable, una justicia que ahora comenzaba a tomar forma. El doctor Morales, detenido y humillado públicamente, enfrentaría las consecuencias legales de sus acciones. Su carrera, su reputación, todo se había desvanecido en una noche, víctima de sus propias mentiras y complicidades. Elena, por su parte, se encerró en su dolor, en su vergüenza, incapaz de afrontar la realidad de su vida. Su ambición y su miedo a perder su estatus la habían llevado a ser cómplice de un engaño cruel, y ahora pagaba el precio de sus decisiones. La mansión Alcántara, antes un símbolo de poder, se transformó en un recordatorio constante de la fragilidad de las apariencias, de la importancia de la verdad y del poder transformador del amor incondicional que Ana Lucía había sembrado en el corazón de 1910. Santi, ajeno al escrutinio público, encontró en Ana Lucía un refugio inquebrantable. Su sonrisa, antes teñida de melancolía, ahora brillaba con una luz propia, la luz de un niño amado y aceptado. La verdad, aunque dolorosa para los adultos, había liberado al pequeño de las sombras de un pasado oculto, abriendo un camino hacia un futuro lleno de promesas y de esperanza. Ana Lucía, con el corazón lleno de gratitud, sabía que su misión no había terminado. Ahora, con el apoyo de Ricardo, debía construir un legado, un espacio donde otros niños como Santi pudieran encontrar el amor, la comprensión y la aceptación que tanto merecían. Un lugar donde la verdad fuera siempre el pilar fundamental, donde la diversidad fuera celebrada. Los preparativos para la fastuosa gala anual de la Fundación Alcántara estaban en pleno apogeo, transformando la imponente mansión en un escenario de lujo deslumbrante. El aire vibraba con la promesa de una noche de opulencia desmedida, entre flores exóticas que adornaban cada rincón, luces tenues que creaban una atmósfera misteriosa y el tintineo constante de las copas de champán. Ana Lucía, enfundada en su humilde uniforme de empleada, se sentía como una sombra invisible entre los invitados, un contraste brutal con el brillo de los diamantes y la seda de los vestidos. Su papel, aparentemente, era servir y pasar desapercibida, pero su corazón latía con la promesa de una batalla inminente, de una verdad que pugnaba por salir a la luz. Sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, vestida con la sencillez de su uniforme, Ana Lucía se sentía diminuta en aquel mundo de brillos y apariencias, donde cada mirada la traspasaba sin reconocerla. Los invitados, figuras prominentes de la alta sociedad madrileña,
La miraban con indiferencia, como si fuera parte del mobiliario, un objeto más en el decorado suntuoso de la noche. La joven observaba el despliegue de una riqueza ostentosa, las joyas resplandecientes que adornaban cuellos y muñecas, las risas huecas que resonaban en los salones, y sentía una profunda indignación. Tanto lujo, tanta hipocresía, mientras Santi vivía bajo un velo de mentiras, en una cárcel de silencios. Su vulnerabilidad, su condición de empleada, la hacía parecer insignificante a los ojos de todos. Pero por dentro, una fuerza imparable crecía en su corazón, la certeza de que su voz, por humilde que fuera, resonaría más fuerte que cualquier discurso o brindis vacío. De repente, una sombra conocida se proyectó sobre ella. El doctor Morales, con una copa de champán en la mano y una sonrisa que Ana Lucía percibió como cínica y llena de malicia, se acercó. Su mirada era penetrante, un cuchillo helado que intentaba perforar su alma. Ana Lucía, qué gusto verte tan integrada en la fiesta, dijo con un tono de burla que le provocó un escalofrío por la espalda, una amenaza velada en cada palabra. ¿No deberías limitarte a tus tareas y dejar los asuntos de la familia Alcántara a quienes realmente importan? Su voz, aunque baja, llevaba una carga de amenaza pública, un mensaje claro para los pocos que pudieran escuchar, para intentar intimidarla. Ana Lucía apretó los labios, sintiendo el peso de la humillación, pero mantuvo la cabeza alta, enfrentando la mirada del doctor con una dignidad inquebrantable, decidida a no ceder. El doctor Morales, al ver que Ana Lucía no se doblegaba, continuó su ataque, su voz apenas un susurro venenoso, pero con una crueldad palpable que buscaba herir en lo más profundo. Dime, Ana Lucía, ¿qué es lo que realmente buscas en esta casa de millonarios? ¿Un marido rico? ¿Fortuna? ¿Tu pasado? No es precisamente un ejemplo de estabilidad ni de moralidad, ¿verdad? ¿Qué dirían todos estos señores si supieran de dónde vienes, de tus problemas, de la pobreza que te persigue sin remedio? La humillación era pública, aunque sutil, sembrando dudas sobre su integridad ante los invitados más cercanos, que comenzaban a observar la escena con curiosidad. Ana Lucía sintió el calor en sus mejillas, el dolor de ser expuesta de esa manera tan cruel. Solo busco justicia para un niño, doctor Morales, y la verdad saldrá a la luz, respondió, su voz clara y firme, su mirada desafiante. Ricardo, que se encontraba cerca saludando a unos importantes inversores extranjeros, no pudo evitar notar la escena. Percibió la tensión en el aire, la forma en que el doctor Morales acorralaba a Ana Lucía con sus palabras venenosas, el acoso implacable. Aunque a Pino me siento regañadientes, y por pura conveniencia social, para evitar un escándalo innecesario en su propia gala, se vio obligado a intervenir, sintiendo una extraña punzada en el pecho. Morales, por favor, esta es una fiesta de celebración, no un interrogatorio de juzgado, dijo con un tono cortante, intentando disimular su evidente incomodidad, que Ana Lucía captó al instante. El doctor soltó una risa forzada y se alejó, no sin antes lanzar una última mirada de advertencia a Ana Lucía, prometiendo venganza silenciosa. La empleada, humillada pero más resuelta que nunca, miró a Santi, que desde una esquina del salón observaba la escena con una mezcla de confusión y tristeza en sus ojos. Aquel momento fue el punto de no retorno para Ana Lucía, el empujón definitivo. Ana Lucía sintió la humillación quemándole el rostro, pero al ver la mirada de Santi, quien había presenciado el incidente desde su pequeño rincón, su resolución se consolidó con una fuerza inquebrantable. El niño, ajeno a la perversidad y malicia del doctor Morales, se aferraba a su peluche favorito, sus ojos grandes y curiosos fijos en ella, buscando una explicación que no llegaba. Ana Lucía le sonrió, una sonrisa llena de amor incondicional y una promesa silenciosa de protección. No te preocupes, Santi, mi amor, todo va a salir bien, lo prometo, le dijo en un susurro inaudible, pero con una convicción que traspasaba el alma, sintiendo que su corazón se conectaba al del pequeño. En ese instante, su miedo se disipó por completo, y la rabia contenida se transformó en una calma férrea, la certeza de que la verdad
Por dolorosa que fuera para algunos, era el único camino hacia la libertad y la dignidad de Santi. Lorena, la abogada que se había colado astutamente en la gala disfrazada de invitada, se acercó a Ana Lucía con una mirada de complicidad y urgencia. Lo he visto todo, Ana Lucía. Ricardo lo sabe. En el fondo sabe que Morales está mintiendo descaradamente. Esta es nuestra oportunidad. No podemos desaprovecharla, susurró con voz grave. Ana Lucía asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también la emoción de la batalla inminente que estaba a punto de desatarse. Una mezcla de vértigo y adrenalina. El plan estaba en marcha, meticulosamente preparado. Las pruebas irrefutables, el testimonio desgarrador, todo estaba listo para ser revelado. La joven empleada, antes una sombra invisible en la mansión, estaba a punto de convertirse en la voz de la justicia en 1915. La heroína inesperada de una historia de engaños y verdades ocultas. La gala de la Fundación Alcántara, pensó, sería el escenario donde los secretos más oscuros de la familia saldrían a la luz, revelando la verdadera cara del poder y la ambición desmedida, sin piedad ni remordimientos. La noche avanzaba con una lentitud exasperante, y el ambiente en la gala se volvía cada vez más tenso, cargado de una electricidad palpable. Ricardo, con su habitual semblante de hombre de negocios implacable, se preparaba para dar su discurso. El momento culmen de la noche, el punto de inflexión. Elena lo observaba desde su asiento con una sonrisa forzada, aferrada a su brazo como una garantía de su estatus y su posición social, tratando de mantener la compostura. El doctor Morales, mezclado entre los invitados, mantenía una vigilancia constante sobre Ana Lucía. Su mirada era una amenaza silenciosa y gélida, prometiendo represalias. La joven, por su parte, se movía entre la multitud con una figura discreta, pero con un propósito inquebrantable, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y determinación. La verdad, pensó, estaba a punto de desatarse, como un torbellino imparable en la fría noche madrileña. Ana Lucía sabía que el momento crucial se acercaba, que la revelación de la verdad pondría en riesgo todo por lo que había luchado con tanta tenacidad, pero cada vez que miraba a Santi, que la observaba desde la distancia con sus ojos curiosos y llenos de esperanza, encontraba la fuerza necesaria para seguir adelante, para no rendirse. El niño, que jugaba con un pequeño coche de juguete, ajeno al drama que se cosía a su alrededor, era el faro que guiaba a Ana Lucía en la oscuridad, la luz que iluminaba su camino. Por ti, Santi, susurró para sí misma con una voz cargada de emoción. Por tu futuro, por tu dignidad como persona. Aquella promesa silenciosa se convirtió en su mantra, en la fuerza que la impulsaría a desafiar a los poderosos, a desvelar una verdad que llevaba años, sepultada bajo los cimientos de la mansión Alcántara, sin importar las consecuencias. Lorena se acercó a Ana Lucía, disimulando su presencia entre los invitados con una habilidad asombrosa. Ricardo ya va a subir al escenario. Es el momento decisivo, Ana Lucía. ¿Estás lista para dar el paso?, le preguntó con un susurro, su voz cargada de nerviosismo y una pizca de preocupación. Ana Lucía asintió con determinación, su rostro pálido pero resuelto, con el corazón en un puño. Sí, Lorena, estoy lista. Por Santi, por su futuro, respondió, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. La abogada le entregó un pequeño micrófono oculto que había logrado camuflar y un dispositivo de grabación diminuto. Recuerda lo que hemos hablado. Mantente firme, habla con el corazón y con la verdad. Y lo más importante, no dejes que te silencien, que te callen, que te intimiden. Ana Lucía apretó los objetos en su mano, sintiendo el frío metal contra su piel, una extraña mezcla de miedo y valor, que la impulsaba hacia adelante, hacia el precipicio de la verdad. Ricardo Alcántara, con su traje impoluto y su porte distinguido de empresario exitoso, subió al escenario con paso firme y una sonrisa enigmática. Las luces lo bañaron con una intensidad cegadora, y un aplauso nutrido resonó en el salón, un eco de la admiración que le profesaban sus allegados. Su discurso, ensayado 1000 veces frente al espejo, prometía una nueva inversión millonaria para la investigación de enfermedades raras. Un intento desesperado de desviar la atención de su hijo,
de ocultar la vergüenza que sentía por su condición, por su propia imagen. Ana Lucía lo observaba desde la distancia, con una mezcla de lástima y una determinación férrea. Sabía que Ricardo era un hombre atormentado, un prisionero de sus propias ambiciones y mentiras, pero la verdad de Santi no podía esperar más. No podía seguir siendo sacrificada en el altar de la reputación y el poder. El momento de la revelación había llegado. El clímax de una historia de dolor y engaño. Mientras Ricardo hablaba con una elocuencia calculada, Ana Lucía se abrió paso entre la multitud, su corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con salírsele del pecho. Los invitados, absortos en el discurso del magnate, apenas la notaron, una figura diminuta pero poderosa que avanzaba con un propósito inquebrantable. Su objetivo era el escenario, la plataforma desde donde la verdad sería escuchada por todos, sin filtros ni medias tintas. Lorena la observaba desde un rincón, con la respiración contenida, sabiendo que el destino de Ana Lucía y de Santi estaba en juego, que un movimiento en falso podría arruinarlo todo. El doctor Morales, al verla avanzar con tal decisión, sintió un escalofrío de pánico recorrer su espalda. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. No, no puede ser, no puede atreverse, masculló, intentando detenerla, pero ya era demasiado tarde. Ana Lucía, con una determinación inquebrantable, subió al escenario, su mirada fija en Ricardo, su voz, aunque todavía en silencio, a punto de desatar la tormenta. Señoras y señores, con su permiso, debo interrumpir este discurso de apariencias. La voz de Ana Lucía resonó en el micrófono, una interrupción inesperada que detuvo el discurso de Ricardo en seco, como un rayo en una noche serena. Todos los ojos, antes fijos en Ricardo, se volvieron hacia ella, hacia la humilde empleada que había osado desafiar al poderoso Ricardo Alcántara, al anfitrión de la gala. Ricardo la miró, con una mezcla de sorpresa y furia, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Su rostro pálido de incredulidad. Elena, desde su asiento, se levantó de un salto, su rostro desencajado por el asombro y el pánico que comenzaba a apoderarse de ella. El doctor Morales, con los ojos desorbitados por el miedo, intentó avanzar, pero la multitud, ahora curiosa y expectante, lo detuvo con miradas inquisitivas. El silencio se apoderó de la sala, un silencio cargado de expectación, de asombro, de la certeza de que algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. Lo que el señor Alcántara no les ha contado en su discurso de fachada, continuó Ana Lucía, su voz ahora más fuerte, más clara, resonando en cada rincón del salón, es que la verdad sobre su propio hijo Santi ha sido ocultada y manipulada durante años por su propio padre y el doctor Morales. El doctor, con la complicidad directa del señor Alcántara, manipuló la partida de nacimiento de Santi y exageró su diagnóstico de síndrome de Down. Todo para proteger la imagen pública de la familia y sus intereses económicos. La sala estalló en un murmullo de asombro e incredulidad, un revuelo incontrolable. Los focos se centraron en Ana Lucía, que se mantenía firme en el escenario, con la dignidad intacta, mientras las cámaras captaban cada detalle. Ricardo, pálido como la cera, intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta, incapaz de articular sonido. Elena se desmayó en su asiento, mientras el doctor Morales intentaba escapar entre la multitud, su rostro contorsionado por el pánico y la vergüenza. Ana Lucía, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sacó el pequeño dispositivo de grabación que le había entregado Lorena y lo acercó al micrófono, con una convicción inquebrantable. La voz del doctor Morales resonó en el salón, una confesión clara y nítida de la manipulación de la partida de nacimiento y la exageración del diagnóstico de 1900. Santi, una prueba irrefutable. Sí, lo hice. Ricardo me lo pidió. No podía permitir que su reputación intachable se viera manchada, ni la imagen de la fundación. Se escuchó decir al doctor. Su voz temblaba de miedo y arrepentimiento tardío. La sala estalló en un grito unánime de indignación y asombro. El mundo de Ricardo se desmoronaba ante los medios, los invitados y el escrutinio público, ante la cruda verdad que había intentado enterrar. El hombre poderoso, el empresario implacable, se mostró de repente como un ser vulnerable,
solo, prisionero de sus propias mentiras, de su orgullo desmedido, de su vanidad. Como prueba adicional, Ana Lucía extendió un sobre con el análisis de ADN. Y aquí tienen, señoras y señores, el resultado de un análisis de ADN que demuestra irrefutablemente que Ricardo Alcántara es el padre biológico de Santi, y no con la señora Elena, sino con la madre que intentaron borrar de la historia. La verdad innegable, con datos científicos, era ahora indiscutible. La revelación fue un terremoto que sacudió los cimientos de la Fundación Alcántara y de la alta sociedad madrileña. Las cámaras de televisión que cubrían el evento captaban cada detalle, cada rostro de asombro, de indignación. Ricardo, con la cabeza gacha, sintió el peso de las miradas, el juicio implícito de todos, la humillación pública más grande de su vida. Ana Lucía, por su parte, se mantuvo firme, una figura de luz en medio del caos, su voz convertida en el estandarte de la verdad y la justicia, con la cabeza bien alta. El doctor Morales fue detenido en el acto, su intento de fuga frustrado por los guardias de seguridad que rápidamente acudieron a la escena. Sus manos fueron esposadas ante el asombro de los presentes, marcando el fin de su complicidad y su carrera. La falsa resolución de la familia Alcántara, la fachada de perfección y éxito cuidadosamente construida, se había desmoronado en cuestión de minutos, revelando la podredumbre moral que se escondía detrás de tanto lujo y tanta hipocresía. La justicia, esa fuerza inquebrantable, comenzaba a abrirse paso entre los escombros de las mentiras. Mientras los agentes se llevaban al doctor, este lanzó una última mirada de odio a Ana Lucía, prometiendo venganza, pero su amenaza ya carecía de poder, de peso. En medio del caos que reinaba en el salón, Santi, que había sido llevado al evento por su cuidadora en un momento de distracción, vio a Ana Lucía en el escenario, rodeada de luces y miradas, con una inocencia desbordada, ajena al drama que se cosía a su alrededor. Corrió hacia ella, abriéndose paso entre la multitud y abrazándola con fuerza. «¡Ana!», exclamó, su voz pura como un cristal, ajeno a la magnitud de lo que estaba sucediendo, buscando su refugio de siempre. Ana Lucía lo abrazó con ternura, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo, la razón de su lucha, el motor de su valentía. Aquella imagen, la empleada humilde y el niño vulnerable, se convirtió en el símbolo más poderoso de la verdad que había sido sepultada por la ambición de unos pocos, la imagen más conmovedora de la noche, el verdadero centro del evento. Ricardo, al ver la escena de Santi abrazando a Ana Lucía, sintió una punzada en el corazón, una mezcla de dolor, arrepentimiento profundo y una extraña sensación de liberación que lo invadió por completo. La verdad, aunque brutal y desgarradora para su imagen pública, lo había desnudado de todas sus mentiras, revelando el daño irreparable causado por su orgullo desmedido y su vanidad. En ese instante, su imperio de silencios y apariencias se derrumbó, y la máscara de hierro que había llevado durante años se desquebrajó, revelando al hombre vulnerable que se escondía detrás. Las lágrimas, que había reprimido por tanto tiempo, comenzaron a brotar de sus ojos, un torrente de arrepentimiento que limpiaba años de orgullo y de silencios, de soledad y aridez. Ricardo, con la voz entrecortada por la emoción y la vergüenza, se acercó tambaleante al micrófono, el mismo que Ana Lucía había utilizado para desvelar sus secretos. «Es cierto», dijo, su voz apenas un susurro que se amplificaba en el silencio expectante de la sala, pero audible para todos los presentes. «Todo lo que Ana Lucía ha dicho es verdad, por doloroso que parezca. He vivido una mentira, una vida llena de engaños, sacrificando la felicidad y la dignidad de mi hijo por mi propia ambición, por el qué dirán, por mantener una imagen falsa. He sido un cobarde, un mal padre, un hombre que no supo amar. Perdóname, Santi. Perdóname por todo el daño irreparable que te he causado, por haberte negado el amor y el reconocimiento que mereces». Las palabras de Ricardo resonaron en el salón, una confesión pública que conmovió hasta lo más profundo a todos los presentes, silenciando las críticas. Era la derrota de un hombre poderoso, pero también el inicio de su redención, el primer paso hacia una nueva vida, hacia una justicia emocional que tanto él como Santi merecían, una oportunidad única de empezar de nuevo.
de construir un futuro juntos. La multitud, conmovida hasta las lágrimas por la confesión sincera de Ricardo, aplaudió a Ana Lucía con una ovación espontánea, a la joven empleada que había tenido el valor inquebrantable de desafiar al poder y la mentira. Los periodistas, con sus cámaras y sus micrófonos, se abalanzaron sobre Ricardo, ansiosos por captar cada detalle de la historia, por la exclusiva que cambiaría los titulares. Elena, con el rostro cubierto de lágrimas y el alma destrozada, observaba la escena desde la distancia, su mundo desmoronado, su estatus destrozado sin remedio. La gala de la Fundación Alcántara, que debía ser un escaparate de lujo y poder inquebrantable, se había convertido en el escenario de una revelación desgarradora, de una verdad que había estallado con la fuerza de un terremoto. Pero, en medio del caos, una semilla de esperanza comenzaba a germinar, la promesa de un futuro mejor para Santi, un futuro libre de mentiras y de prejuicios, un futuro lleno de amor verdadero y de aceptación, de un nuevo comienzo. El ambiente en la sala era una mezcla indescriptible de asombro, incredulidad y una profunda emoción. El rostro de Ricardo, antes tan impasible, tan pétreo, mostraba ahora una vulnerabilidad desgarradora, un reflejo de su alma rota. Las palabras de Ana Lucía, cargadas de verdad y emoción, habían perforado la coraza de los asistentes, obligándolos a confrontar la crueldad y la hipocresía detrás de la fachada de perfección. Mi vida ha sido una farsa constante, una búsqueda incesante de reconocimiento y poder que me ha alejado de lo más importante, mi propio hijo, mi sangre, confesó Ricardo. Su voz temblaba con una emoción que nunca antes se le había escuchado, que lo transformaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos, un torrente de arrepentimiento que limpiaba años de orgullo y silencio. Aquella noche, la figura del magnate implacable se desvanecía, dando paso a un hombre roto, pero dispuesto a reconstruirse desde las cenizas, a sanar sus heridas y las de su hijo. La revelación de la verdad, el impacto brutal de la confesión pública de Ricardo, resonó mucho más allá de los muros de la suntuosa mansión Alcántara, alcanzando cada rincón de España y más allá. Los titulares de los periódicos, las noticias de televisión, todo hablaba del escándalo de la moraleja, de la manipulación y la mentira que envolvían a una de las familias más poderosas y respetadas de España. La reputación de Ricardo, construida sobre décadas de ambición desmedida y acuerdos oscuros, se desmoronó en cuestión de horas, hecha añicos. Pero, en medio de la caída, Ana Lucía emergió como una figura de valentía inquebrantable, la voz de los sin voz, la protectora de los vulnerables, una heroína inesperada. Su acto de coraje, impulsado por el amor puro a Santi, había cambiado el curso de una historia, abriendo las puertas a una justicia que parecía inalcanzable, una justicia que ahora comenzaba a tomar forma con cada amanecer. El doctor Morales, detenido y humillado públicamente ante los ojos de toda la sociedad, enfrentaría las graves consecuencias legales de sus acciones, de su complicidad con Ricardo. Su carrera, su reputación, todo se había desvanecido en una noche, víctima de sus propias mentiras y traiciones, sin posibilidad de redención. Elena, por su parte, se encerró en su dolor, en su profunda vergüenza, incapaz de afrontar la cruda realidad de su vida, la farsa en la que había vivido. Su ambición desmedida y su miedo a perder su estatus social la habían llevado a ser cómplice de un engaño cruel, y ahora pagaba el precio más alto de sus decisiones, sumida en la desesperación. La mansión Alcántara, antes un símbolo de poder inquebrantable y éxito, se transformó en un recordatorio constante de la fragilidad de las apariencias, de la importancia vital de la verdad y del poder transformador del amor incondicional que Ana Lucía había sembrado en el corazón de Santi, como una luz en la oscuridad. Santi, ajeno al escrutinio público y a los dramas de los adultos, encontró en Ana Lucía un refugio inquebrantable, un amor puro y desinteresado. Su sonrisa, antes teñida de melancolía y tristeza, ahora brillaba con una luz propia, la luz de un niño amado y aceptado tal cual era, sin juicios ni expectativas inalcanzables. La verdad, aunque dolorosa para los adultos, había liberado al pequeño de las sombras de un pasado oculto, abriendo un camino hacia un futuro lleno de promesas y de esperanza renovada. Ana Lucía, con el corazón lleno de gratitud y una inmensa paz,
Sabía que su misión no había terminado. Ahora, con el apoyo incondicional de Ricardo, debía construir un legado, un espacio seguro donde otros niños como Santi pudieran encontrar el amor, la comprensión y la aceptación que tanto merecían. Un lugar donde la verdad fuera siempre el pilar fundamental, donde la diversidad fuera celebrada y valorada por encima de todo, sin prejuicios. Ricardo, con el alma al descubierto y la voz quebrada por el arrepentimiento, se dirigió nuevamente al micrófono, sus ojos fijos en Santi, que seguía aferrado a Ana Lucía. Hoy, ante el mundo, confieso mi error, proclamó, y su mirada, antes tan fría, ahora irradiaba una vulnerabilidad que conmovía a los presentes. He sacrificado la inocencia de mi hijo por mi orgullo, por una imagen falsa. Ana Lucía ha sido el faro que ha guiado a este barco perdido a puerto seguro, la valiente que ha traído la luz a nuestra oscuridad. Hoy, mi único deseo es reparar el daño, comenzar una nueva vida junto a Santi, reconociéndolo no solo como mi sangre, sino como el ser de luz que siempre ha sido. Que esta sea la primera de muchas verdades reveladas en esta casa. El eco de sus palabras llenó la sala, un testimonio de una transformación profunda. El aplauso que siguió no fue solo para Ricardo, sino un reconocimiento atronador a la valentía de Ana Lucía, a esa fuerza serena que había desafiado al poder. Ella, con Santi en sus brazos, sintió una mezcla de alivio y una inmensa paz. Su corazón, antes encogido por el miedo, ahora latía con la certeza de haber hecho lo correcto. Las miradas de los invitados, antes indiferentes, ahora se posaban en ella con admiración y respeto. La mansión, que había sido un escenario de silencios y engaños, ahora resonaba con la promesa de una nueva era. Ana Lucía comprendió que su lucha no solo había liberado a Santi, sino que también había abierto una puerta a la redención, no solo para Ricardo, sino para la propia conciencia de una sociedad. Días después, la noticia sacudió los cimientos del Imperio Alcántara. Ricardo, visiblemente transformado, convocó una rueda de prensa. He tomado la decisión de renunciar a la presidencia de la Fundación Alcántara y de mis empresas, de manera irrevocable, anunció con una firmeza que sorprendió a los medios, aunque su voz aún mostraba el rastro de la emoción reciente. Su rostro, antes duro como el mármol, ahora reflejaba una serena dignidad. Dedicaré mi vida a mi hijo, a reparar el tiempo perdido, a construir un futuro donde el amor y la aceptación sean los pilares. Mi prioridad ya no es el dinero, sino Santi. Es hora de hacer lo correcto, de deshacer los errores del pasado y de empezar un nuevo camino que honre la verdad que Ana Lucía nos ha regalado con su coraje inquebrantable y su corazón puro. En un gesto que conmovió a España y a buena parte de Latinoamérica, Ricardo anunció la refundación de su más prestigiosa obra benéfica. La Fundación Alcántara, declaró con emoción contenida, será rebautizada como Fundación Santi, Amor y Aceptación. Su nueva misión será apoyar a niños con diversidad funcional y a sus familias, ofreciéndoles los recursos, la comprensión y el amor que mi propio hijo y yo no tuvimos. La sala de prensa estalló en aplausos. La imagen de un Ricardo Alcántara renovado, comprometido con una causa tan noble, se viralizó. La historia de Santi, el niño cuya sonrisa había destapado una verdad incómoda, se convertía en un faro de esperanza, un símbolo de que el amor es el único cimiento verdadero para cualquier obra duradera y significativa. La sorpresa fue mayúscula cuando Ricardo, mirando directamente a Ana Lucía, que estaba a su lado en la conferencia, prosiguió. Y para liderar este nuevo capítulo, nadie mejor que la persona que nos ha enseñado el verdadero significado de la compasión y la dignidad. Ana Lucía asumirá un rol directivo en la Fundación Santi. Ana Lucía sintió un nudo en la garganta. De 1960. Ser una empleada invisible pasaba a ser la voz de un proyecto que prometía cambiar miles de vidas. Su corazón se llenó de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Mi única aspiración, dijo con una voz clara y emocionada, es que ningún niño vuelva a sentirse solo o incomprendido. Lucharemos por la aceptación plena de todos. Santi me ha enseñado que la verdadera riqueza está en el alma. Los primeros meses de la Fundación Santi fueron de intenso trabajo. Ana Lucía, con el apoyo
incondicional de Ricardo, implementó programas innovadores que no solo ofrecían terapia, sino también talleres de arte, música y desarrollo de talentos. El objetivo era claro: dotar a cada niño de herramientas para brillar con luz propia, más allá de cualquier diagnóstico, y enseñar a las familias a celebrar la diversidad de sus hijos. Queremos que cada niño se sienta valorado, amado, que sepa que su diferencia es su mayor fortaleza, explicaba Ana Lucía en cada reunión, su voz llena de convicción. Ricardo, a su lado, asentía, aprendiendo cada día de la sabiduría y la empatía de la joven, un cambio radical en su percepción del mundo. Mientras tanto, Elena, incapaz de soportar el escrutinio público y la vergüenza, se alejó de la mansión Alcántara, refugiándose en el anonimato de otro país. Su ambición y su miedo a perder su estatus la habían consumido, dejándola sola con sus errores y su arrepentimiento tardío. La justicia emocional, aunque no la de los tribunales, la había alcanzado, dejándola sin el lujo y el poder que tanto había valorado. La ostentación de la moraleja, que antes era su orgullo, ahora era un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido por aferrarse a una fachada, por no ver más allá de las apariencias y el dinero. Su silencio, ahora, era el eco de una vida vacía. El doctor Morales, por su parte, enfrentó un juicio ejemplar. Su complicidad en la manipulación de documentos y el engaño público le costaron su licencia médica y la libertad. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición y falta de ética, un aviso para aquellos que anteponen el poder y el dinero a la vida humana. Las consecuencias fueron severas, y su figura, antes intocable, se desvaneció en la ignominia, demostrando que la verdad, tarde o temprano, siempre se abre camino. La justicia había actuado, no solo para Santi y su familia, sino como un mensaje claro a toda la sociedad, que ciertos actos no quedarán impunes, sin importar la influencia que se tenga. La mansión Alcántara, ahora despojada de su atmósfera gélida, se llenó de una calidez que antes era impensable. Ricardo y Ana Lucía pasaban horas hablando de la fundación, de los proyectos, pero también de sus vidas, de sus sueños. Una tarde, mientras veían a Santi reír en el jardín, Ricardo se volvió hacia ella. Ana Lucía, tu corazón ha salvado a mi hijo y me ha salvado a mí. Nunca creí que el amor pudiera ser tan poderoso, tan transformador. Sus palabras, cargadas de una profunda gratitud y admiración, fueron el inicio de algo más. Una mirada, una mano que se detuvo un instante en la suya, un respeto mutuo que florecía silenciosamente. Más allá de las diferencias sociales, el amor por Santi se convirtió en el puente que unió sus mundos. Ana Lucía, que había llegado a la mansión buscando estabilidad para su hermana, encontró un propósito y un afecto inesperado. Ricardo, que había buscado en el dinero la solución a todo, descubrió en Ana Lucía la verdadera riqueza, la compasión, la integridad y la capacidad de amar sin condiciones. La presencia del niño era un recordatorio constante de la verdad que los había unido, la razón por la que sus corazones, antes solitarios, ahora latían al unísono. Juntos observaban a Santi jugar, y en cada risa del pequeño veían el reflejo de una familia que, aunque atípica, era más genuina y fuerte que nunca. Una noche, bajo la luz de las estrellas en el jardín de la mansión, Ricardo tomó la mano de Ana Lucía. No tengo un anillo de brillantes, Ana Lucía, pero tengo mi corazón, mi compromiso contigo y con Santi, dijo. Su voz resonaba con una sinceridad que le hizo temblar el alma. Quiero construir una vida a tu lado, una familia basada en la verdad, en el respeto. ¿Me permites amarte y amar a Santi como se merece, sin máscaras ni engaños? Ana Lucía lo miró. Sus ojos brillaban con lágrimas de emoción. Sí, Ricardo, susurró. Aquel abrazo, bajo el cielo estrellado, selló una promesa de amor. Un amor diferente, forjado en la adversidad, pero más fuerte que cualquier fortuna. Un amor que había encontrado su camino. Días después, Ricardo le entregó un anillo sencillo, de plata, con un pequeño zafiro incrustado, el color de los ojos de Santi. Este anillo representa nuestra promesa, nuestro compromiso de construir un futuro juntos, de cuidar de Santi y de nuestra fundación, explicó con ternura. Ana Lucía lo miró conmovida. Las lágrimas asomaron a sus ojos.
Es el anillo más valioso que jamás podría tener, respondió, sintiendo el peso de un amor verdadero, de un compromiso que iba más allá de lo material. Era un símbolo de una nueva vida, de una familia que había renacido de las cenizas de las mentiras, de un hogar donde el amor, finalmente, había encontrado su camino. La mansión, antes un laberinto de soledad, se convirtió en un hogar lleno de risas, de conversaciones, de vida. Los pasillos que antes resonaban con silencios, ahora eran testigos de las carreras de Santi, de las charlas entre Ana Lucía y Ricardo, de los planes para la fundación. El personal doméstico, que había sido testigo de la transformación, ahora trabajaba con un nuevo espíritu, orgulloso de ser parte de un proyecto tan noble. El lujo seguía presente, pero ahora era funcional, no una barrera. Era el escenario de una familia que, a su manera, había encontrado la felicidad en la verdad, en la aceptación, en la posibilidad de un nuevo comienzo, un renacer. Santi, con el amor incondicional de Ana Lucía y el afecto recuperado de su padre, floreció. Sus ojos, antes ensombrecidos por una melancolía inexplicable, ahora brillaban con una alegría contagiosa. Su desarrollo, antes limitado por diagnósticos sesgados, se aceleró gracias a los programas de la fundación y al apoyo de su familia. Aprendió a expresarse, a pintar con colores vibrantes, a cantar con una voz pura que llenaba la mansión de armonía. Era el niño que siempre debió ser, libre de prejuicios, de silencios, amado y aceptado tal cual era, un reflejo de que el amor es el motor más poderoso, la fuerza que mueve el mundo. Los años pasaron, y con ellos, la Fundación Santi creció de manera exponencial. Ana Lucía, con la visión clara y el corazón abierto, junto a Ricardo, que ahora dedicaba su genio empresarial a causas sociales, formaron un equipo invencible. La historia de Santi se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder de la verdad y del amor. La mansión Alcántara, con sus muros ahora impregnados de esperanza, era el cuartel general de una revolución silenciosa que buscaba cambiar el mundo, un niño a la vez. Pero el impacto real de su lucha solo se vería con el paso del tiempo, en las vidas transformadas por su compasión. 5 años después de aquella gala que lo cambió todo, la Fundación Santi, Amor y Aceptación, se había expandido más allá de las fronteras de España. 10 centros de apoyo y desarrollo se habían abierto en distintas ciudades de España y América Latina, desde la bulliciosa Ciudad de México hasta la vibrante Buenos Aires, llegando a miles de familias que antes se sentían solas. Cada centro era un oasis de esperanza, un lugar donde niños con diversidad funcional encontraban un espacio seguro para crecer, aprender y desarrollar todo su potencial. Ana Lucía y Ricardo, ahora marido y mujer, visitaban cada uno de ellos, con el corazón lleno de orgullo y gratitud, viendo el fruto de su amor. La fundación no solo ofrecía terapias, sino que también impartía talleres para padres, programas de integración escolar y campañas de sensibilización que promovían la inclusión y el respeto. Cada niño merece ser visto, escuchado y amado, repetía Ana Lucía en cada uno de sus discursos, su voz convertida en un símbolo de la lucha. Las familias, antes abrumadas por la soledad y la falta de recursos, encontraban en la Fundación Santi un hombro donde apoyarse, una comunidad que las entendía y las ayudaba a superar los desafíos. La dignidad de cada persona, sin importar su condición, era el valor fundamental que se celebraba en cada uno de esos centros, cambiando vidas para siempre. Santi, ahora un preadolescente de 12 años, feliz y rodeado de amor, se había convertido en el rostro inspirador de la fundación. Sus ojos, llenos de luz y curiosidad, aparecían en carteles y videos, invitando a la sociedad a romper barreras y a celebrar la diversidad. No era un símbolo de enfermedad a corregir, sino un ejemplo vivo de que el amor y la aceptación eran las verdaderas medicinas para el alma. Su risa, antes tan escasa, ahora resonaba en cada rincón de los centros, un eco de esperanza para miles de niños. Ana Lucía y Ricardo lo observaban con una inmensa gratitud, sabiendo que su historia había transformado el dolor en un legado de amor. Santi no solo había crecido físicamente, sino que su espíritu se había expandido en un universo de curiosidad y alegría. Hablaba con confianza, hacía preguntas inteligentes y se destacaba en sus clases de música.
mostrando un talento natural para el piano que sorprendía a todos. Su presencia irradiaba una fuerza silenciosa, una capacidad innata para conectar con los demás. Se había convertido en el mejor embajador de la fundación, demostrando con su propia vida que las limitaciones son solo percepciones y que el potencial humano es infinito cuando se le brinda amor y las herramientas adecuadas. «Mamá, ¿podemos visitar otro centro hoy?», preguntaba a Ana Lucía, siempre ansioso por compartir su alegría. Ana Lucía y Ricardo, tomados de la mano, caminaban por el jardín de la mansión, que ahora era un santuario de paz y propósito. Su amor, forjado en la adversidad y nutrido por la misión compartida, era el pilar de su nueva familia. Elena y el doctor Morales eran solo un eco lejano, una lección aprendida sobre los peligros de la ambición y el egoísmo. Su vida, antes marcada por la soledad y la búsqueda desesperada, ahora estaba llena de significado, de un amor que había trascendido todas las barreras sociales y económicas. Habían descubierto que la verdadera felicidad no se encuentra en el lujo, sino en la capacidad de dar, de amar, de construir un mundo más justo. La historia de la mansión Alcántara se convirtió en un recordatorio constante. El amor verdadero no busca curar o corregir las diferencias, sino aceptar y comprender. No se trata de cambiar a quien amamos, sino de abrazar su esencia, de celebrar su singularidad, de ofrecerles un espacio donde puedan ser ellos mismos, sin miedo, sin juicios. Ana Lucía, con su corazón compasivo, había desvelado una verdad universal, que la mayor riqueza de la vida no está en el oro, sino en la conexión humana, en la capacidad de ver el alma de otro, de aceptar, de amar. Aquella lección, aprendida con dolor y valentía, resonaba ahora en cada centro, en cada sonrisa de un niño. Y así, bajo el sol madrileño que bañaba el antiguo jardín, se veía a Santi, riendo a carcajadas mientras Ana Lucía y Ricardo lo observaban. Sus manos entrelazadas, una familia diferente. Sí, pero unida por un amor inquebrantable. La imagen de aquel niño, libre y feliz, rodeado del afecto puro de sus padres, y el propósito de una fundación que llevaba su nombre, era el plan final más poderoso. Un cuadro de esperanza, de justicia, de un mundo donde cada corazón encuentra su lugar, donde la verdad brilla con la fuerza de un sol eterno, iluminando cada camino. Su risa, cristalina y contagiosa, era la melodía de un futuro mejor, la promesa de una vida plena, un verdadero milagro.